Hola chicos, espero que todos estén muy bien. En el video de hoy vamos a ver qué es una tabla de frecuencias y cómo se construye. Vamos a definir qué es una tabla de frecuencias. Entonces, tenemos que una tabla de frecuencias es una tabla que muestra la distribución de los datos mediante sus frecuencias, es decir, mediante el número de veces que se repite cada dato. Bueno, esta es una herramienta que nos permite ordenar los datos obtenidos en una encuesta o en un estudio estadístico, presentando numéricamente las características de esto. Características como porcentaje, como frecuencia absoluta acumulada, entre otros que ya veremos más adelante. Vamos a pasar directamente a un ejemplo para ver cómo se construye. Y el ejemplo dice así: se les preguntó a los estudiantes de un grado del Liceo Bethesda acerca del número de horas que empleaban haciendo sus deberes el fin de semana y se obtuvieron los siguientes resultados. Entonces, estas fueron las diferentes respuestas. Un estudiante contestó que empleaba 2 horas, el otro 2 horas y así sucesivamente, pues estas fueron las respuestas. Y nos piden que construyamos la tabla de frecuencias correspondiente. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos es una tabla como estas. Bueno, aquí volví a colocar los datos y tenemos que hacer una tabla, como les digo, de esta manera. Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es organizar los datos de menor a mayor. Entonces, ya aquí. Listo, entonces vamos a organizar los datos que tenemos de menor a mayor, esos resultados que tuvimos haciendo la encuesta. Entonces yo aquí veo que el rango de datos, o sea, va un valor desde 0 horas hasta 5 horas. Entonces voy a organizar esos datos. Entonces empezaría como 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que en esta parte de datos yo voy a colocar las respuestas que dieron las personas a las cuales entrevisté o a las cuales les realicé la encuesta como tal. Bueno, y una vez que tenemos ya nuestros datos organizados, entonces vamos a pasar a llenar nuestra columna de la frecuencia absoluta. ¿Y qué es la frecuencia absoluta? Básicamente es el número de veces que se me repite cada dato. Entonces, para calcular esto, yo simplemente lo que voy a hacer es ir tachando los números. Con eso pues me guío y no me voy a perder. Entonces voy a empezar con el 0. Entonces el 0 está 1, 2, 3 y 4 veces. Entonces aquí simplemente voy a escribir que mi 0 está 4 veces. Por aquí. ¿Listo? Luego voy a pasar con el 1. Entonces el 1 está 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Y nuevamente lo coloco en la parte de la frecuencia absoluta. Está 5 veces. Luego voy a pasar con el 2 a mirar cuántas veces está, con el 3, con el 4 y así sucesivamente hasta que acabemos con todos los datos que tenemos. Bueno chicos, entonces una vez que hemos terminado de sacar los datos de nuestra frecuencia absoluta, debemos sacar el total y como lo obtenemos sumamos todos los valores o todos esos datos que tuvimos en nuestra frecuencia absoluta. Aquí yo tengo que esto me dio 20. Este número debe coincidir con el número total de datos que tenemos o de otra manera con el número de personas a las cuales encuestamos. Entonces aquí yo ya sé que yo encuesté a 20 personas de uno de los grados del Liceo Bethesda. Ya que tenemos estos datos organizados, entonces vamos a pasar a la frecuencia relativa. Y por aquí en la parte de arriba les dejo la ecuación. Entonces tenemos que la frecuencia relativa la vamos a obtener de dividir la frecuencia absoluta. Acuérdense que la frecuencia absoluta son todos estos valores sobre el número total de datos, que lo calculamos aquí y es 20. Entonces vamos a hacer un ejemplo por aquí rápidamente. Entonces, para hallar el primer valor de la frecuencia relativa, yo tendría que hacer, bueno, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta, es decir, voy a tomar este primer valor, que sería 4,
y eso lo divido sobre el total de datos, que sería 20. Eso me da igual a, por aquí, entonces esto nos da 0.2. Ese es el valor que voy a colocar en la frecuencia relativa, 0.2. Ahora voy a calcular el segundo valor que tendría que hacer. Aquí sería entonces 5, que es el valor de la frecuencia absoluta, sobre 20. Y eso es igual a 0.25. Y eso es lo que colocaría en mi tablita por aquí debajo, nuevamente 0.25. Y así lo iría haciendo. Ya sabemos que como este también dio 5, entonces nuevamente sería 0.25. Y así lo tengo que ir haciendo con todos los datos. Es decir, si quiero calcular este, iría 1 sobre 20, aquí luego 3 sobre 20 y así sucesivamente. Una vez que tenemos ya calculada nuestra frecuencia relativa, aquí ya tenemos todos los valores, tenemos que asegurarnos que al sumarlos todos para calcular el total nos debe dar un valor igual a 1 o muy cercano, es decir 0,99, incluso podría ser 0,98. Si ya nos da un valor más pequeño o más grande, quiere decir que estamos realizando los cálculos mal, por lo cual deberíamos revisar en el ejercicio en qué es lo que estamos fallando. Entonces en este caso nos dio exactamente 1 al realizar la suma, quiere decir que vamos por buen camino. Ahora, para calcular la frecuencia absoluta acumulada, lo que tenemos que hacer es en el primer valor vamos a colocar exactamente el primer valor que tenemos en nuestra frecuencia absoluta, es decir, el número 4. Pero esta ya es una frecuencia absoluta acumulada, es decir que vamos a ir acumulando todos los valores de esta columna de la frecuencia absoluta. ¿Y cómo los acumulamos? Entonces ya saben que el primero debe coincidir con el primer valor de la frecuencia absoluta y ahora vamos a empezar a sumar como en zigzag. ¿Listo? Entonces vamos a ir 4 más 5. Listo, y eso por aquí me da 9. Voy a colocar el valor en esta parte. Luego 9 va a ir sumado con el 5 porque se repitió ese dato, entonces 9 más 5, 14, lo coloco debajo. Luego este dato va a ir sumado con el 1, esto me daría 15. Luego el 15 va sumado con el 3, de manera que da 18. Y finalmente el 18 iría sumado con el 2, finalmente para tener un valor de 20. Aquí es importante que nos demos cuenta que el último valor que nos da, que en este caso fue 20, debe coincidir con el total de datos que yo tengo. O sea, este 20 o este valor debe ser igual a este valor, como en este caso nos dio. Entonces ahí nuevamente comprobamos que vamos por buen camino. Bueno, y ya para finalizar con nuestra tabla de frecuencias, entonces vamos a hacer nuestra última columna, que es la del porcentaje. Por aquí en la parte de arriba les dejé la ecuación para calcular el porcentaje. Entonces básicamente nos dice que lo que tenemos que hacer es tomar los datos de la frecuencia relativa y multiplicarlos por 100. Estos van a ser los datos, los de esta columna que voy a resaltar por aquí, van a ser los datos que vamos a utilizar. Entonces, para el primer valor del porcentaje tendría que hacer 0.2, lo voy a escribir por aquí a un ladito, 0.2 por 100. Si yo opero esto, voy a tener que me da 20. Luego, al hacer 0.25 por 100, me da 25. El resultado de abajo es igual, otra vez 25. Luego vamos a tener el 5%, el 15 y finalmente el 10.
¿Qué me indica esto? El porcentaje me habla de, es como una manera de darme otra idea acerca de los datos, así puedo también yo analizar digamos, qué tiempo tuvo el mayor porcentaje. Es otra forma de analizar los datos, basándonos en este 100%. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que un 20% de los alumnos del curso que estamos analizando gasta 0 horas haciendo sus tareas. Por ejemplo, el 15% gasta 4 horas haciendo sus tareas. Entonces es una forma de analizar nuestros datos utilizando el porcentaje. De aquí que es importante que al sumar nuestra tabla o nuestra columna de porcentaje de un valor del 100%. Igual que como lo hacemos en la frecuencia relativa, a veces no da exacto, pero sí tiene que dar muy muy cercano, es decir, 99.8%, 99.6%, un valor muy muy cercano al 100. Y así nuevamente sabremos que hemos hecho nuestra tabla bien. Entonces, nada chicos, así terminaría el video del día de hoy. Ya habremos completado nuestra tabla de frecuencias y siempre esta debe tener las mismas casillas y vamos a realizar siempre el mismo procedimiento que hicimos hasta el momento.